Entonces, nosotros quedamos o dejamos justamente en este apartado, en la idea de definir qué vendría a ser un diagrama de cuerpo libre. Entonces, el diagrama cuerpo libre realmente nace con la necesidad de establecer un esquema en donde yo pueda ver todas las acciones, entre ellas cargas, reacciones, efectos externos, pesos, etcétera, que pudiesen interferir o intervenir en un objeto, en un bloque o en un cuerpo. Entonces, en ese esquema, lo que yo debo poder llegar a indicar serían todas esas afecciones y además lograr definir, qué sé yo, las direcciones, inclinaciones, etcétera. Todo lo que yo necesite para poder especificar lo máximo posible. Pero de vuelta es un esquema de lo que ocurre en la realidad. Entonces, yo puedo hacer un gráfico súper profesional de algo. Puedo hacer un esquema, como aparece aquí en la imagen de la izquierda. Digamos, un esquema en donde yo ubico toda la situación por completo. Ese tipo de esquemas le llamamos un diagrama o esquema espacial porque abarca la totalidad de cosas, ¿verdad? Y abarca por sobre todo más de lo necesario. Si yo voy a estar haciendo un esquema espacial para cada situación que yo quiera analizar, realmente vamos a darnos cuenta que vamos a poner muchísimo tiempo y además aquí hay informaciones que están ya de más. Entonces, el diagrama cuerpo libre más bien es de la situación que yo tengo, extraer una parte, tan solo una parte, en donde yo pueda apreciar o la mayor cantidad de incógnitas, la mayor cantidad de fuerzas, la mayor cantidad de información, para que yo pueda procesar eso. Entonces, supongamos esta situación, hay dos personajes que, fíjense, están estirando para abajo de forma a levantar el bloque de carga que se encuentra en el camión. Ok, aquí ya hay algunas cuestiones interesantes. Por un lado, vemos estos dos elementos en B y C, que son las poleas. Son poleas o son roldanas. Lo único que generan las poleas o roldanas básicamente sería modificar la dirección de la carga. Es decir, fíjense, los personajes para poder levantar el bloque estiran esto para abajo. ¿Ok? Si me voy o hago el recorrido del cable, me doy cuenta que al final de cuentas es como si fuese que alguien esté estirando para aquí y alguien esté estirando para aquí. Entonces, cambia la dirección de la carga. ¿Ok? No la modifica. Salvo que tenga poleas móviles, que en su momento quizás logremos analizar. Cuando tenga poleas móviles, sí ya modifica la carga. Eso es por un lado. Por otro lado, veo que ellos están estirando cabos o cables. Cuando yo trabajo con cabos o con cables, debo entender una cosa, que justamente esos elementos solamente pueden trabajar en tensión o tracción, evidentemente. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a estirar, eso va a estar traccionado y va a estar tenso en todo momento. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro un cable, cualquiera, y empiezo a comprimir? Esto se va a quedar holgado y por lo tanto va a dejar de trabajar. Entonces, va a dejar de producir un efecto. Entonces, cuando yo tengo cables, cabos, cuerdas, yo directamente, por un lado, ya sé que va a trabajar a tracción. Por otro lado, sé la dirección de la carga. La dirección de la carga para esos elementos siempre va a ser la dirección del cable. ¿Ok? Mientras que algunas barras no necesariamente son cargadas axialmente como los cables. Eso es una diferencia muy interesante. Entonces aquí yo directamente ya sé, la reacción del cable va a tener esta dirección de 50 grados. La reacción del otro cable va a tener 30 grados. Y ahí es que yo me puedo dar cuenta, si en vez de analizar todo este esquema, yo me hubiese centrado en lo que ocurre en este nudo A. En ese nudo A. Entonces, ¿qué hago? Es como que extraigo ese nudo
y lo grafico aquí para ver qué ocurre. Si analizo ahí, me doy cuenta que por un lado está la carga del objeto. En ese caso sería, supongamos, tantos newton de peso. Está el cable AB. Como debe estar la tracción, por lo tanto, ya sé la dirección y el sentido. Y además está la tensión del cable AC. Entonces aquí me doy cuenta que tengo dos incógnitas para una partícula coplanar, o sea, con cargas coplanares. El método de resolución de esto puede ser cualquiera. Puedo hacer desde el triángulo de fuerzas, la ley del paralelogramo, puedo hacer de forma vectorial, etc. Vamos a darnos cuenta que quizás en general sea más fácil trabajarlos por componentes. Entonces, para que yo sepa que esta partícula esté en equilibrio, o sea, para decir que esa partícula está en equilibrio, lo único que yo debo saber es que la resultante en ese punto o en esa partícula sea cero. Si yo digo que la resultante es cero, al final de cuentas es decir que la sumatoria de fuerzas es cero. Ahora, en general, uso esta forma cuando yo tengo las fuerzas de forma vectorial. En el caso de no tener la fuerza en forma vectorial, quizás me conviene desglosarlo eso y trabajarlos como sumatoria de fuerza en X igual a resultante en X igual a 0 y sumatoria de fuerza en Y igual a resultante en Y igual a 0. Esto porque se debe dar el equilibrio. Entonces, lo primero que yo podría hacer, sumatoria de fuerza en X igual a resultante en X igual a 0. Me doy cuenta que tan solo el cable AC y el cable AB son las que tienen componentes horizontales. Entonces, por un lado voy a tener tensión AC del cable. ¿Cuál sería la componente horizontal? Sería proyectando TAC en este eje horizontal, es decir, TAC por coseno de 30. Me doy cuenta que el cable AB va para el otro lado, por lo tanto sería menos TAB, y por lo tanto también como sería la proyección horizontal, sería por coseno de 50. De aquí, por ejemplo, yo puedo sacar el valor de TAC o TAB, no importa. Sería despejando. Va a ser TAB coseno de 50 dividido coseno de 30. Fíjense que aquí lo que yo obtengo es una relación ya entre los cables, de la tensión de los cables. Por lo tanto, para lograr resolver eso, me faltaría una segunda ecuación y justamente es la que planteo a continuación, que sería el equilibrio en la otra dirección. ¿Qué ocurre aquí? Ambos cables en proyección vertical evidentemente van para arriba, es decir, tienen el mismo signo. Entonces yo podría decir TAC por seno de 30 más TAB por seno de 50 menos el peso, que sería 736, sería igual a 0, que es lo que ya indiqué. Y si se fijan, de aquí yo podría sacar directamente el valor de TAB reemplazando esto. Reemplazando esto. Me saldría igual a algo. Y luego esto llevo en la otra relación y obtengo el valor del otro cable. Ok, entonces, evidentemente, ustedes van a darse cuenta, de vuelta, reitero esta parte, en qué forma les es más fácil trabajar, ya sea de una manera gráfica o de una manera un poco más analítica o de la manera vectorial, etc. Entonces, van a ir adquiriendo la práctica y van a ir sabiendo cómo encararlo. Ahora, lo interesante de entender aquí es que cuando trabajo una partícula con un sistema de cargas coplanares, yo tan solo puedo establecer dos ecuaciones.
Y eso, además de decir dos ecuaciones, es una especie, es, digamos, un decir. Las ecuaciones, no sé por qué me puso el borrador. Las ecuaciones serían sumatoria fuerza en X o sumatoria fuerza en Y, igual a 0 ambos. O, en vez de esas dos, yo podría decir la sumatoria de fuerzas totales igual a 0, sin trabajar, digamos, solamente por componentes, sino la suma vectorial. Esa es la diferencia cuando yo trabajo una partícula en un estado coplanar con una partícula que trabaje en 3 dimensiones o en el espacio. Cuando yo tengo cargas en el espacio, entonces tendría que tener sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, y la sumatoria en fuerza en el otro eje, que es el eje Z. ¿Ok? Entonces ahí vemos, hasta el momento trabajamos siempre de forma coplanar, siempre en un plano, siempre fuerza X, fuerza Y. Ahora le agregamos un eje, sería el eje Z. Entonces, si yo antes podría definir un vector de esta forma, ahora el vector en el espacio se define agregándole un último componente. Y esa es la única diferencia que existe. Luego queda absolutamente igual. Los conceptos son exactamente los mismos, salvo que ahora trabajo con una dimensión más. Es decir, ya no es solamente un plano. ¿Ok? Entonces, ahora la forma de definir sería así. Supongamos entonces tener esta fuerza F en una dirección cualquiera, así como indica aquí. Totalmente cualquier parte. Supongamos que yo quiero trabajar o quiero calcular las componentes rectangulares de esa fuerza. Eso es decir, calcular este personaje y calcular este personaje. ¿Cómo haría? Y aquí hay muchas variaciones de cómo poder hacer. ¿Por qué? Porque para poder calcular esa proyección, me doy cuenta que voy a necesitar angulitos, va a depender de qué ángulo es el que yo tengo y hacia dónde quiero proyectar, etcétera. Esto es nada más un ejemplo, no significa que va a ser siempre esta forma de determinar. Supongamos que entonces lo primero que yo quiera calcular sea la proyección vertical o la proyección en el eje Y. Entonces, ¿cómo yo haría? Directamente la fuerza multiplicaría por el coseno del ángulo que forma la fuerza misma con el eje Y. A eso le llama tita I, el ángulo que forma el eje con la fuerza. Entonces ahí yo me doy cuenta que lo que estoy haciendo es proyectar aquí. Y ya es directamente la proyección en la dirección Y, que es el primer cálculo que hace acá el personaje. ¿Ok? De la misma forma que proyecté ahí, quiero proyectar en la base. Salvo que ahora si proyecto en la base sería esta dirección, que aún no coincide ni con Z ni con X. Entonces a eso le llamo fuerza horizontal, por ejemplo. ¿Cómo calculo? En vez de multiplicar por coseno, en ese caso sería por seno de tita. Entonces tengo la fuerza que se encuentra en el plano XZ. Y ahora sí puedo esa fuerza horizontal llevar al eje X o llevar al eje Y. Y ahí de vuelta va a depender de cuál es el ángulo que tengo. Supongamos que tengamos este ángulo que está indicado aquí, phi. Ese ángulo phi realmente podríamos llamarle también como tita X. El ángulo que forma esa proyección con el eje X, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para calcular la proyección fx, lo único que tendría que hacer fuerza horizontal coseno de sigma phi, que es lo que está aquí. Fuerza horizontal por coseno de sigma phi, por coseno de phi. Y la fuerza en z sería fuerza horizontal por seno de phi. A lo que quiero llegar es que tranquilamente nosotros podemos una fuerza poder lograr escribirla
en sus componentes rectangulares. No importa si es una fuerza coplanar o, no, perdón, una fuerza que actúa en un plano o si es una fuerza que actúa en el espacio. De cualquier forma, siempre vamos a poder definirla según sus componentes rectangulares. A mí no me marca nadie que quiera entrar. Realmente. Profe, Sí, o sea que siempre vamos a proyectar la fuerza sobre los ejes. claro. Justamente por esta situación, ¿verdad? ¿Por qué? Fíjense que aquí, por ejemplo, teníamos dos incógnitas, TA y esa, AB y AC. Si yo planteo las ecuaciones de equilibrio en función a los ejes, esos ejes recordemos que son las componentes de las fuerzas, entonces voy a tener dos ecuaciones. Entonces, como tengo dos incógnitas y dos ecuaciones, es fácil de resolver. Ahora, si escribo de forma vectorial es un poco más complicado nada más llegar a la resolución, pero también se llegaría a la resolución. Al trabajar aquí, yo voy a tener que definir el equilibrio en X, en Y y además en Z. Entonces yo voy a tener que plantear tres ecuaciones. Entonces yo podría trabajar hasta con tres incógnitas de momento. Sí, sería bueno siempre tener en esas direcciones porque justamente de repente la Y puede coincidir con un eje gravitatorio, X puede coincidir con un eje horizontal y la Z, qué sé yo, con un eje en un desplazamiento. Entonces, como que va siendo un poco más ordenado todo. Igual trabajar de forma vectorial es exactamente lo mismo. Pero en general interesa conocer por componentes. ¿Cómo calculo entonces o las componentes o teniendo en cuenta las componentes la magnitud de esa fuerza? Recuerdan que cuando teníamos fuerzas en un plano, para calcular la magnitud de esa fuerza era directamente haciendo Pitágoras entre las componentes rectangulares. Bueno, ahora sería como hacer dos veces Pitágoras. Por ejemplo, aquí en esta parte. Si yo hago fz al cuadrado más fx al cuadrado, evidentemente tendría el cuadrado de fh. Es decir, tendría el valor de fh. Y ahora volviendo a aplicar Pitágoras con fh y fi, es que voy a tener la magnitud de f. Es decir, sería nada más y nada menos que la suma de los cuadrados, o sea, la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces, fx al cuadrado, fi al cuadrado más fz al cuadrado, raíz. Ahora sí, me marcó que alguien quiso entrar. ¿Ok? Y recuerden, eh, el otro día ayer habíamos hablado sobre lo que eran cosenos directores y demás. Creo que ya hablamos. Igual vamos a ver ahora. Entonces yo puedo escribir la componente en X si conozco la magnitud de la fuerza y conozco el ángulo que forma con el eje X. Lo que ocurre en general es que estos angulitos no son datos. Fíjense que supongamos que esta era la situación que me daba el ejercicio. En este caso, tan solo tita i era dato. Los demás no. Entonces, en general, estos cosenos directores yo calculo después de calcular el valor de la componente. Y en general calculo de la siguiente forma. ¿Qué sé yo? Coseno director en x sería fx dividido el módulo. General sería la forma de calcular. ¿Por qué? Porque eh, por lo general yo no tengo esos ángulos, sino que voy calculando de esta forma. Entonces ahí vemos para qué es interesante de repente saber esos ángulos o qué me definen o de qué sirve. Esos ángulos que dije, tita X, tita Y, tita Z, que forman entre, o sea, que se forma entre la fuerza y cada uno de los ejes respectivos, lo que me definen
básicamente es la dirección de la fuerza F. ¿Ok? ¿Por qué? Si yo sé que esta fuerza mide tantos grados respecto al eje X, tantos grados respecto al eje Y y tantos grados respecto al eje Z, yo ya puedo ubicar la dirección exacta. La magnitud me queda definido de otra forma que ya sabemos calcular también. Entonces esos ángulos me definen esa dirección. Y ahora, dice algo acá interesante. Los cosenos de estos ángulos se conocen como cosenos directores de la fuerza F. Entonces recordemos, yo podría escribir F igual a Fx en Y más Fi en J más Fz en K. ¿Ok? Y de la página anterior veo que Fx es igual a F por coseno de X, o sea, coseno de tita X. Fi es F coseno de tita Y. Y así sucesivamente. Entonces, puedo reemplazar o tener como factor común el valor de F. Y voy a tener el vector F igual al módulo por coseno de tita Y, o sea, de tita X, más coseno de tita Y, más coseno de tita Z, cada uno en su dirección. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre si yo hago esto? Si yo hago un vector dividido su módulo, lo que yo obtengo es el versor de ese vector. Quiere decir que era el vector unitario del vector que yo estoy teniendo en cuenta. Al tener ese vector unitario, o a ese vector unitario, nosotros a partir de ahora le vamos a llamar lambda. Entonces a lambda le podemos poner lambda flechita o lambda sombrerito. Lambda, ¿quién es? Lambda entonces va a ser el vector direccional de la fuerza F. ¿Y cómo se define? Se define como aparece aquí. Entonces, lambda vector va a tener las siguientes componentes. Lambda x en y, lambda y en j, lambda z en k. Y eso es nada más que coseno de tita x, coseno de tita y, coseno de tita z. ¿Ok? Y además, yo sé que la suma de los cuadrados de todos estos cosenos debe dar igual a 1. ¿Por qué? Fíjense aquí. Si yo fx reemplazo por esto, yo voy a tener f cuadrado coseno cuadrado de tita x. Lo mismo con fi, ¿verdad? Donde a todos estos f yo podía simplificar con esta y aquí me quedaría 1 igual a la suma de todos los cuadrados de los cosenos. ¿Qué significa eso? Que la suma, que la raíz, o sea, que la suma de los cuadrados de las componentes de lambda da 1, significa que lambda es un vector unitario, que evidentemente nosotros ya podríamos darnos cuenta de esta parte. Entonces, lambda realmente es un vector muy interesante para nosotros porque nos define la dirección de la fuerza F y nos va a servir para hacer multiplicaciones vectoriales, para hacer proyecciones, para hacer productos escalares, etcétera, para muchas otras finalidades. ¿Ok? Entonces, a partir de ahora, yo tranquilamente puedo definir este vector F como el módulo multiplicando por el vector direccional de esa fuerza F. Entonces, esto sí es una forma muy completa de expresar la fuerza. Me dice la magnitud, me dice la dirección. ¿Ok? Entonces, de vuelta, tengo los cosenos directores, son todos estos azulcitos que aparecen aquí, y la suma vectorial de eso me da el valor de lambda. Lambda es, al final de cuentas, el vector direccional. Por lo tanto, es este vector pequeñito aquí. De vuelta,
yo puedo llamarlo vector direccional o versor, ya que el versor es un vector de magnitud 1. Y esto es lo que les dije. Recuerden, en el libro, cuando indica en negrita, indica que es un vector. Entonces ahí lo que escribe básicamente es, la fuerza como vector se define como la fuerza del módulo, digamos, el módulo de la fuerza, por el vector direccional. Ok, ¿qué ocurre? Ahora ya sabemos determinar, o ya sabemos que una fuerza podemos determinar vectorialmente conociendo la magnitud y su vector dirección. Ahora, ¿qué ocurre? Uno de los casos que también es un poco común es que hay veces que no conocemos con exactitud la dirección de la fuerza, pero el dato que sabemos es que pasa por acá. Viene un personaje y te dice, la verdad que yo sé que la fuerza esta en cuestión tiene una magnitud de 20 newtons y pasa por esta línea o pasa por estos dos puntos, pero no te puedo decir cómo es la fuerza de forma vectorial, por ejemplo. Muy común en esa situación, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que usar eso que nos dijo como dato. Por un lado, la magnitud, ya sé. Por otro lado, por dónde pasa. Entonces, eso significa que lo que me está definiendo es la línea de acción de la fuerza. Yo sé que en alguna parte está la fuerza, pero esa es su línea de acción. Quiere decir que paralelo a eso se desarrolla la fuerza. Entonces, lo primero a definir sería esa línea. Si él me dice pasa por M y N, o tiene la dirección de M a N, entonces lo primero de determinar es el vector MN. Como yo determinaba un vector teniendo en cuenta dos coordenadas o dos puntos. Si yo quería calcular el vector MN, esto es igual a la coordenada ON o directamente del punto N menos el vector OM. Quiere decir que sería XN menos XM. IN menos IM. ZN menos ZN. Y esto sería el vector MN. Ese vector MN es este vector azulcito que se ve en el fondo, ahora el más finito de todos, que va desde M hasta N. ¿Qué significa ese vector? Yo ya sé el vector paralelo a la fuerza F. Solamente que MN tiene una magnitud cualquiera. No necesariamente es 1, no necesariamente es mayor a 1. Puede ser también 0,3, no importa. Pero lo que hay que saber es que MN no necesariamente es 1. Entonces, el dato que yo quiero sacar de ahí es solamente la dirección. Yo no quiero saber cuánto vale MN, yo quiero saber la dirección que tiene la fuerza. Entonces, la idea es sacar un lambda, de sacar un versor. Entonces, lo que hago es calcular el versor de MN. ¿Y cómo yo definía el versor? Definía el vector dividido su módulo o su magnitud. ¿Ok? Entonces, veo el vector dividido la magnitud. La magnitud, ¿cómo se obtiene? D se obtiene igual a dx al cuadrado más de y al cuadrado más de z al cuadrado. Raíz. Como es el módulo, se toma solamente la raíz positiva. Y de x viene a ser esto. De y viene a ser esto. De z viene a ser esto aquí. ¿Ok? Entonces, de ahí que yo obtengo ya el vector direccional de la fuerza. Y ahí recién yo voy a decir, viejo, la fuerza que vos me pedías tiene tal magnitud y además logré descubrir que esta es la dirección en la que se desarrolla o la dirección de desarrollo de la fuerza. Y ahí sí ya se puede expresar esto de forma vectorial. ¿Ok?
que es justamente lo que está escrito aquí, ¿verdad? Lo que habría que agregar, que no les dije, es, recuerdan los cosenos directores. ¿Cómo determino la componente en X dividido el módulo? Coseno director en Y, componente en Y dividido el módulo. Y lo mismo para Z. Entonces ahí saco lo que serían todas las componentes. Todos los cosenos directores. O sea, todos los valores del lambda. ¿Ok? Ahora, como nosotros hacíamos adición de fuerzas, ya sea en un estado coplanar, de la misma forma podemos hacerlo, pero en el espacio. ¿Qué varía? Nada, se le agrega una sola dimensión. Si antes, para mí, la resultante de fuerzas, yo obtenía haciendo R igual a sumatoria de fuerzas, yo antes podía descomponer de la siguiente forma. Resultante en X igual a sumatoria de fuerzas en X. Y la resultante en Y igual a la sumatoria de fuerzas en Y. Ahora le tengo que agregar lo que ocurre en la dirección Z. Y nada más queda igual. Ok, entonces le agrego un análisis más, una coordenada más, y queda absolutamente la misma idea. Ojo aquí, por eso les indicaba que los métodos gráficos realmente no son tan buenos, ¿verdad? Los métodos gráficos no son muy prácticos en estos casos. ¿Ok? No hace falta que yo les diga por qué. Creo que ya se están dando cuenta por qué. Yo tan solo resalto eso. Entonces, lo que les dije, agregamos que la componente en Z sea igual a la resultante en Z. Ok, ahora sí. ¿Qué ocurre si ahora lo que quiero determinar es el equilibrio? Bueno, dijimos, para que haya un equilibrio en una partícula que está sometida a cargas coplanares, ¿qué era? La sumatoria de o sea, la resultante o sumatoria de fuerza sea igual a cero. Entonces, eso de vuelta, que la resultante sea igual a la sumatoria de fuerzas y eso sea igual a cero, implicaba que la componente en X, la sumatoria de la fuerza en X sea cero y la sumatoria de fuerza en Y sea cero. Pero esto es en un plano. Para hacer el espacio, entonces lo que tengo que hacer es que la componente en la otra dirección también sea cero y esto sí recién es en el espacio. Ahí. ¿Ok? Entonces aparece la componente en Z igual a cero y queda exactamente igual. Ahora, hay que entender muy bien que una partícula o con cargas coplanares necesita solamente sumatoria de fuerza en X y fuerza en Y igual a cero para determinar el equilibrio. En el espacio deberían ser en X, sumatoria en fuerza en X, en Y y en Z igual a cero. Y con eso es suficiente para asegurar el equilibrio. Recordemos que una partícula no tiene en cuenta la forma ni la dimensión, porque no afecta en el desarrollo del problema. ¿Ok? Por más que yo esté trabajando en 3 dimensiones, yo estoy considerando como una partícula. Es muy diferente, pero considerarlo como una partícula a considerarlo como un cuerpo rígido. Cuando tenemos un cuerpo rígido y queremos ver el equilibrio de todo un cuerpo, ahí sí se analiza no solamente la sumatoria de fuerzas, sino que ya la sumatoria de momentos. Pero mientras trabajemos con partículas, no hace falta la sumatoria de momentos. Ok, esta es
terminar la parte del capítulo 2 que nos faltaba. De vuelta, el Beer Johnson, que es el libro que aparece en el Classroom, realmente es el que más utilizamos. Pero hay algunas cosas que veo también, por ejemplo, en el Hibbeler. Entonces, para esta presentación utilicé ambos. Realmente ambos son muy interesantes, son bastante prácticos y académicos, ¿verdad? Entonces, da, da exactamente lo mismo con el que quieran estudiar. Ok, entonces me gustaría empezar con el tercero. Evidentemente, siempre que tengan, si hay consultas o algo, me pueden interrumpir, ¿verdad? Si no, evidentemente yo voy a ir siguiendo. Ok, empecemos el capítulo 3 entonces. ¿Qué ocurre aquí? En el capítulo 3 vamos a analizar ya no solamente partículas, sino ahora cuerpos. Y lo que vamos a agregarle van a ser la palabra, o sea, lo que vamos a agregar es la palabra rígido. Es decir, que no vamos a considerar que el cuerpo se deforma. Eso recién en resistencia a materiales vamos a considerar. Ahora vamos a considerar que son cuerpos indeformables. Pueden girar, pueden desplazarse y demás, pero no se deforma. O sea, no vamos a considerar la elasticidad del material aún. Entonces, en estos cuerpos, a diferencia de las partículas, hay condiciones distintas para el equilibrio, que vamos a ver cuando aparezca. De vuelta, una de las condiciones nuevas o que hay que agregarles para el equilibrio, les había dicho que era la sumatoria de momentos. ¿Okay? La sumatoria de momentos en un cuerpo debe dar cero también para tener una condición de equilibrio. Entonces, por lo tanto, vale la pena recordar cómo calcular ese momento de fuerza. Entonces, quizás sea recapitular o quizás sea definir por primera vez. Realmente va a depender de lo que hayan visto hasta el momento y lo que hayan visto cada uno en sus vidas. Entonces, vamos a tratar de definir el momento de una fuerza con respecto a un punto. Aquí tomamos un cuerpo rígido cualquiera, una forma totalmente genérica o cualquiera, que sería esta forma en verde agua. Verde agua, creo. ¿Ok? X, no importa el color, pero es ese cuerpo. Entonces, supongamos que en ese cuerpo aparece una fuerza F aplicada en el punto A. ¿Ok? Una fuerza en un punto, cualquiera también. Y por alguna cuestión de la vida, yo quiero saber cuál es el efecto de esta fuerza respecto al punto O. De momento, es lo que quiero saber. ¿Por qué? Y eso vamos a ir analizando que en una situación sí me va a interesar el momento alrededor de un punto, el momento alrededor de un eje, el momento alrededor de tal cosa. Pero ahora quiero concentrarme en cómo calcular eso. Entonces, ¿qué es lo que yo debo definir? Bueno, varias cosas. El momento de una fuerza es un vector. Por lo tanto, para poder definirlo como un vector, yo necesito hacer un producto de vectores. ¿Cuál es el producto de vectores que yo voy a tener que tomar? Va a ser, por un lado, esta R o esta R que vemos aquí, el personaje este, que sería distancia, por así decirlo, más bien podríamos llamarlo radio, o de una forma más coloquial, es el popular brazo de palanca. ¿Ok? Cualquiera de esas formas se les puede mencionar. Me gustaría más o radio vector o brazo de palanca antes que decir distancia, ¿verdad? Pero estamos acostumbrados a decir que el momento de fuerza por distancia. Entonces, va a ser un poco difícil tratar de no decirle distancia, pero vamos a hacer el esfuerzo. Entonces, ¿cómo se obtiene ese MO? El momento respecto al eje punto O, perdón.
sería el producto vectorial entre R y F. Entonces se define de esta forma. Para ello necesitamos recordar cómo era un producto vectorial. Yo de vuelta sé que ustedes saben. Ahora, esto me define el vector. Esto me define el vector. Al ser un producto vectorial entre R y F, yo tengo que saber que si supongamos este plano que está aquí es el plano que le contiene a R y a F, entonces MO es perpendicular a ese plano. ¿Por qué? Porque justamente es la propiedad del producto vectorial. El producto vectorial arroja un vector de tal magnitud, de alguna magnitud, y resulta perpendicular a los dos vectores anteriores. Entonces el momento siempre va a ser perpendicular al radio vector y a la fuerza. Ahora, ¿cómo calculo la magnitud? La magnitud calculo de la siguiente forma. La magnitud calculo teniendo las magnitudes de los otros vectores, es decir, del radio vector o del brazo de palanca y la magnitud de la fuerza. Entonces es el producto escalar de ellos, ¿sí? Por el seno que forman. Por el seno que forman. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo me puedo dar cuenta? Me puedo Profe, dar, sí, la fuerza F roja no está en el plano, ¿verdad? sí, Está... está en este plano, está en este plano que está aquí. No está nomás tan bien esquematizado, pero está contenido en este planito ahí. eh, Ok, entonces, ¿cómo? Producto de las dos magnitudes por el seno del ángulo que forman entre ellos. Entonces, ahí yo ya puedo sacar algunas conclusiones o ideas interesantes. ¿Qué hubiese pasado si tita hubiese sido lo más pequeño posible? Si tita llega a ser cero, seno de cero es cero, por lo tanto el producto vectorial o la magnitud del momento sería cero. ¿Cuál es la explicación física de eso? Y bueno, vamos a ver. Si tita hubiese sido tan pequeño de ser cero, quiere decir que esta fuerza F iba a tener esta dirección. ¿Ok? Al tener esa dirección, quiere decir que su línea de acción pasa por el punto O. Y cuando la línea de acción de una fuerza pasa por el punto respecto al cual quiero hacer el momento, siempre va a ser cero. ¿Por qué? Porque no va a tener brazo de palanca. Entonces, si tita, si ese ángulo tita es cero, o R y F son concurrentes o paralelos, entonces, por lo tanto, el momento va a ser cero. El otro caso, o el alter ego de ese caso, ¿qué pasa si tita llega a ser 90? Si tita llega a ser 90, quiere decir no, tita va a ser 1. Quiere decir que ahí es la forma en que yo puedo maximizar esta expresión. Entonces, cuando el momento va a ser el máximo, cuando R y F sean perpendiculares entre sí, es decir, este angulito aquí sea 90 grados. Eso todo yo puedo sacar tan solo de analizar esta idea. Ok, viendo eso, podemos recalcar lo que sería el teorema de Varignón. Eh, en simples palabras, ¿verdad? El teorema de Varignón, ¿qué es? Y resulta que el ciudadano este dijo, y fue una locura en ese momento, quizás para ahora parezca algo trivial, pero fue muy bueno en la época, ¿ok? Lo que establece es lo siguiente.
Él dice que si calculo el momento de cada una de las fuerzas en un sistema de fuerzas, ¿ok? Como en este caso tengo F1, F2, F3, F4, y la sumo, yo realmente podría decir que todo esto era igual a lo siguiente. Directamente aquí la suma. O más bien expresar de una forma mucho más sencilla. Entonces, supongamos que este era el vector R. Entonces, si yo tengo un sistema de fuerzas actuando en un mismo punto, yo puedo decir que el producto vectorial de cada una de la suma del producto vectorial de cada una de las fuerzas respecto a un mismo punto es igual al producto vectorial de la resultante de ese sistema de fuerzas respecto al mismo punto. Entonces, para no tener que hacer 4 veces un producto vectorial, directamente calculo primero la resultante y luego por el radio vectorial, ¿verdad? Es bastante lógico, es bastante lógico. Ahora, lo que debo tener en cuenta es que este sistema de fuerzas, F1, F2, F3, F4, Fn, deben estar aplicados al mismo punto. Si por casualidad, por ejemplo, este era el valor de F4, entonces yo no iba a poder incluir este valor de F4 aquí. En ese caso, puedo hacer una maña que vamos a ver en otro más adelante, ¿verdad? Que sería agarrar esta fuerza de F4, trasladar aquí y con ello trasladar un momento. Pero sin hacer esa maña no se puede. Entonces, el teorema de Varignón lo que establece es que en un sistema de fuerzas aplicados en un mismo punto, yo puedo decir que la sumatoria de los momentos de cada una de las fuerzas es igual al momento generado por la resultante del sistema de fuerzas. ¿Ok? Parece un trabalenguas, pero es bastante sencillo de comprender, ¿verdad? Básicamente, eso que está ahí. ¿De qué me sirve? Y bueno, me sirve para, en vez de trabajar con tantos productos vectoriales, trabajar directamente con la resultante. O a veces me pueden dar de datos la resultante y una de las fuerzas es incógnita, entonces como que debo de desglosar, ¿verdad? O alguna situación similar. Ahora, como el momento de una fuerza es un, es un vector, es un vector, entonces también vale la pena definirlo con sus componentes rectangulares. Como ya trabajamos la fuerza con componentes rectangulares, el brazo de palanca con sus componentes rectangulares, todo vamos a trabajar con componentes rectangulares, por ejemplo, vale la pena definir el momento también con ellos. Entonces, ¿cómo calculo eso? Vamos a ver el caso de la izquierda. ¿Ok? El caso de la izquierda es la siguiente. Tengo en un punto, este punto puede ser un punto A, punto A dice, punto A, de coordenadas X y Z. Ahí está aplicada una fuerza, digamos, F que se indica acá en azul. ¿Ok? En donde tengo su componente en Y, componente en Z, componente en X. Conozco las componentes rectangulares de esa fuerza. Y supongamos que quiero calcular el momento de esta fuerza F respecto al eje O, al punto O. Entonces, para eso debo establecer este radio que está aquí. Primero, establezco ese radio. Como va del origen hasta el punto A, entonces directamente el vector sería las coordenadas del punto A. Es decir, X, Y y Z. Por otro lado, establezco el vector fuerza, que se define por sus componentes Fx, Fy, Fz. ¿Cómo calculo el momento respecto al origen? Y calculo con el producto vectorial. Y aquí me voy a detener
a repasar cómo era. ¿Cómo hacía el producto vectorial? Ojo, hay dos formas de expresar producto vectorial. Hay algunos autores que quieren expresarlo de esta forma y hay otros autores que quieren expresarlo de esta forma. Es decir, el producto vectorial algunos indican con este símbolo y hay otros que con la X. Entonces, ambos son válidos. Nada más para aclarar, ¿verdad? Como que yo estoy más acostumbrado a usar el sombrerito que la X, ¿verdad? Ok, ¿cómo es que yo procedía a esto? Entonces aquí lo que hacía era armar una matriz en donde lo primero eran las componentes, lo segundo sería el primer vector, es decir, R, que en este caso es X, Y, Z, y en tercero, o en la última fila, sería la fuerza, X, Y, Z. Ahora, ¿cómo calculo? Voy a poner aquí el resultado. ¿Cómo calculo? El primero sería la componente en I. Entonces sería I por. Ahí en ese caso elimino la columna, elimino la fila y sería el determinante de esa matriz de 2 por 2 que queda. Esa matriz, al ser 2 por 2, entonces sería diagonal principal, o sea, el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Entonces, sería este menos esto. Entonces sería Fz por I menos Fi por Z. De la misma forma determino para J, por ejemplo, la segunda componente. Ahora, como está ubicado en una posición par, entonces J lleva el signo negativo. Se multiplica por, se elimina de vuelta esa fila, se elimina la columna, y la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Entonces queda Fz por X menos Fi por Z. Y por último, y de la misma forma, determino la componente en K. Como se trata de una posición impar, K vuelve a ser positivo y es diagonal principal, Fi por X, menos diagonal secundaria, Fx por Y. Y ahí obtengo de vuelta el vector MO. Fíjense que toda esta expresión me va a dar la componente en X. Aquí toda esta expresión, incluyendo el signo, es por eso que extendí hasta aquí, ¿ok? Me va a dar la componente en Y, y aquí toda la expresión me va a dar la componente en Z. ¿Ok? Entonces, esta parte lo que requiere realmente es atención para multiplicar bien y no olvidarme de este personaje aquí, que es el signo que quizás en todos estos capítulos ha de ser el personaje más olvidado. Quizás ese negativo ha de ser el tipo más olvidado en la materia, inclusive. ¿Ok? No se olviden de este negativo. ¿Se entiende entonces cómo se determina? ¿Verdad? Vamos a lograr desarrollar bastante de estos ejercicios en la siguiente clase. ¿Ok? Entonces, Profe, sí, el vector F no es colineal con R, ¿verdad? no. En este caso no. Tipo, te da las componentes como puede hacer el producto vectorial y ayer. Claro. ¿Qué pasaba si era colineal? Y no hay Vimos aquí, ¿verdad? momento. Si son colineales, no hay momento porque el brazo de palanca deja de existir o porque son paralelos y el momento que se genera es nulo. Entonces, como es un caso genérico, se supone que no están siendo colineales. Ahora, si se da la particularidad entre que X y Fx son proporcionales, y Fi son proporcionales, y Z y Fz son proporcionales, entonces ahí sí serían colineales y
evidentemente, al final de cuentas me va a salir 0, 0 y 0. Si ahora, en vez de hacer el momento respecto al punto O, hago respecto al punto B, lo único que cambiaría sería mi radio vector o mi brazo de palanca. ¿Ok? En vez de ser este el radio, cambia a ser este mi radio. Y queda absolutamente la misma idea, la misma forma de multiplicar, la misma forma de armar la matriz, la misma forma de determinar las componentes. ¿Ah? Exactamente el mismo análisis. Quizá un pasito más que es más largo a la hora de determinar el radio vector. Siguiendo un poquito, creo que tenemos todavía un ratito más. Sí tenemos. Siguiendo un poquito, vemos el producto escalar de dos vectores. Ya vimos el producto vectorial de dos vectores, ahora el producto escalar. ¿Y para qué me va a servir? Supongamos que tengo P y Q y necesito, y tengo el ángulo que forman entre ellos. Por alguna cuestión en la vida, todavía no sé para qué, supongamos que todavía no sé para qué, quiero calcular el producto escalar de esos dos. Y eventualmente darle alguna explicación, ¿verdad? Porque calcular de por sí sin tener una explicación no tiene mucho sentido. Pero vamos a ver primero en qué consiste. Si yo quiero calcular el producto escalar de dos vectores, básicamente lo que hago es, primero, el producto escalar se indica como punto, entonces pongo P vector punto Q vector, o Q vector punto P vector, ¿ok? Esa es la diferencia contra el producto escalar, vectorial, que era con el sombrerito o con la X. Entonces eso igual al módulo de ambos por el coseno del ángulo que forman entre sí. ¿Y qué me da este resultado? Me da un escalar, me da un número. Ahora es, ¿qué interpretación yo le puedo llegar a dar a ese número? Eso es lo que tenemos que encontrar ahora. Fíjense que si son colineales P y Q, el producto escalar es lo máximo, mientras que el producto vectorial entre ellos sería nulo. Y al revés, si son perpendiculares, el producto escalar es nulo, mientras que el producto vectorial es el máximo. Ahora, vamos a fijarnos que ese producto escalar podemos utilizarlo cuando querramos calcular la proyección de un vector sobre un eje, por ejemplo. Entonces, supongamos esta idea. Tengo un vector P, puede ser fuerza, puede ser aceleración, puede ser desplazamiento, etc. Un vector P. Y ese vector P quiero proyectar sobre el eje OL, que es el que está indicado aquí, esta línea. Entonces, lo que yo realmente quisiera quitar sería este personaje que está aquí. Y a este creo que le llama POL, que es la proyección de P sobre el eje OL. Entonces, ¿cómo haría? Yo haría lo siguiente, agarraría P multiplicado por el coseno del ángulo que forma con ese eje. Directamente la proyección. ¿Ok? Y me doy cuenta que es esta expresión que está así. Ahora, ¿qué pasa si yo no conozco, digamos, ese ángulo tita? Pues si conozco el ángulo es muy fácil. Pongamos que no conozco ese ángulo. Y yo quiero proyectar P sobre el eje OL o sobre el vector Q que pasa por el eje OL. Entonces, ¿qué hago? Yo podría hacer, gracias al vector Q, por ejemplo, yo podría lograr determinar el versor o el vector direccional de Q o el vector direccional del eje OL. ¿Ok? Eso es gracias a Q. Tranquilamente yo puedo determinar. Ya vimos cómo determinar el vector direccional de una fuerza. O de un vector, perdón.
Y ahora sí yo podría usar el producto escalar entre lambda y P. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo hago P escalar Q? Me va a dar la proyección de P sobre el vector Q. Ahora, si yo no quiero modificar y quiero tener directamente sobre el eje OL nada más, entonces lo que yo debería trabajar sería con P y con lambda OL. Entonces yo lo que tendría que lograr es P por lambda, que sería esto de aquí. Y ahí tendría yo la proyección de P sobre el eje OL. Y ahí me doy cuenta que la proyección del eje de P sobre OL es el producto escalar entre P y en la dirección, el vector direccional de lambda. O sea, P por lambda por coseno de tita. Y lambda era un vector de magnitud 1. Entonces, de repente, esta es una utilidad que le podemos dar al producto escalar de vectores, que me sirve para determinar una proyección de un vector respecto a otro, o sea, sobre otro, eh, o a ver, o la proyección de un vector sobre un eje. Este último, vamos a ver, esta última parte, ¿sí? Dice, momento de una fuerza con respecto a un eje. Hasta ahora le dimos ya una identificación al momento de una fuerza respecto a un punto. Ese punto puede estar en cualquier parte. Ahora, por ejemplo, quiero calcular el momento de una fuerza con respecto a un eje. De repente me va a preguntar, ¿para qué quiero hacer eso? ¿Verdad? Y, y va a depender de la situación que quiera analizar, ¿verdad? Una situación de repente un poco simpática podría ser, esto sería el mástil de una bandera, ¿ok? Y la bandera, qué sé yo, estaría aquí flameando ahí, sin ningún problema. De repente, yo quisiera considerar el efecto del viento sobre la bandera, sobre la tela. Y si me fijo el efecto del viento sobre la bandera, lo que haría es hacer un momento alrededor de todo este eje del mástil. Entonces, ¿para qué, por ejemplo, me convendría o cuándo utilizaría el momento de una fuerza respecto a un eje? En este caso, de forma que este mástil, este personaje esté dimensionado para soportar este momento torsor o ese momento alrededor de ese eje. Cuando querramos dimensionar el eje delantero de un vehículo que está sometido a un torque, entonces necesito saber el momento alrededor del eje del tren delantero, por ejemplo. Millones de situaciones hay, ¿verdad? En donde nos interesa conocer el momento alrededor de un eje. Entonces, vale la pena localizarlo, conocerlo. Entonces, vamos a suponer una fuerza aplicada en un punto A. ¿Ok? Lo primero que determino es el momento respecto al punto O. Hasta ahí era sin ningún problema. Era R vectorial F, me salía el momento O. Ahora, vamos a suponer que lo que quiero calcular es el momento sobre o respecto a este eje que está aquí. Entonces, si yo calculo ya el momento respecto al punto, lo único que yo debería poder lograr es la proyección de ese momento al eje.
¿Cómo hago eso? Con lo que acabamos de ver, el producto escalar entre vectores. Entonces, la proyección del momento sobre el eje OL sería vector direccional, escalar, vector, momento. El momento es RF. Entonces sería ese producto mixto que vemos aquí. Fíjense que aquí lo que me va a salir es un valor numérico, es una magnitud que me va a indicar la componente de MO en esta dirección. No significa que el momento de una fuerza respecto a un eje no es un vector. Sí, el momento de una fuerza respecto a un eje sigue siendo un vector. Lo único que determinamos aquí es la magnitud. La dirección va a quedar definida por el eje que estoy calculando. Opa. Ok. Vamos a dejar hasta aquí por hoy. No sé si hay alguna consulta. En el caso que haya, vemos ahora. O si no, en la siguiente clase ya vamos a resolver, digamos, ya algunos ejercicios hasta al menos esta parte. ¿Ok? Si es que tenemos consultas. De mi parte, por lo menos, por el momento no. Ok. En el caso no, se quedan totalmente libres por el día de hoy, ¿verdad? Y nos estaríamos viendo en la semana. Dale, profe. Dale, profe. Chao, Dale, chao. Dale, profe. Gracias. Chao, chao. Chao, profe. Gracias. chau, chau. Chao, profe, gracias. Chau, chau.